Buenos días. Lo que les voy a compartir en este espacio que consideramos es nada más que uno de los tantos momentos que ya hemos tenido, no solo en este espacio de la facultad, sino en otros espacios académicos a nivel local y nacional. Es de alguna manera el resultado de una discusión que comenzamos desde noviembre y diciembre del año pasado, cuando gracias a la oportunidad de discutir con el viceministro lo que en su momento era el borrador de la política, tuvimos la oportunidad entonces de dialogar con él. Fueron 2 mañanas de trabajo interesantes. Este grupo de trabajo, el decano lo ha llamado Grupo de Segundo Nivel para el Manejo de Temas sobre Gobernanza, Seguridad Social y Política Pública, y somos algo así como otros 9 profesores que pertenecemos a distintos grupos de investigación. Entonces, es muy sencillo. Esto voy a tratar de presentar unos elementos que son los que a nosotros nos inquieta y qué cosas queremos plantear para el debate. No obstante, queremos resaltar que si bien esta política que se está planteando no cumple las expectativas para muchos, y estamos viendo que no es más que una forma de refinar el modelo de mercado, de refinar todo el aseguramiento que tan poderoso ha sido a lo largo de estos años. También es cierto pues que bueno, puede convertirse en una oportunidad para tratar de alguna manera una deuda acumulada que tenemos o que el país tiene, en tanto con la expedición de la ley 100 del 93, pues nunca se había hablado de un modelo de atención. Ahorita al menos hay la oportunidad de hablarlo. Y pues también queríamos rescatar esas posibilidades de diálogo que se ven desde noviembre y diciembre por ahí de la fiesta. ¿Qué nos inquieta? Pues lo que ya se ha dicho en esta mañana, y es que la política no reconoce la crisis, y no reconoce ni la crisis del sistema, ni la crisis actual de la red pública y hospitalaria, como tampoco reconoce las responsabilidades que ha tenido tanto el gobierno, todo el aparato estatal, porque desde el Ejecutivo, el Legislativo, las EPS, que el viceministro dice que él no va a entrar en una discusión banal de sí o no EPS, y el asunto no es banal, todos lo sabemos. Para los únicos que es banal esa discusión, sin duda es para el ministerio, pero eso no es una discusión banal, es una discusión trascendental y profunda que obviamente ninguno de los gobiernos desde entonces ha querido aceptar. En esta política, a pesar de que se hable de redes todo el tiempo, y rutas integrales de atención, en ningún momento se plantea ni una sola estrategia, ni una apuesta del gobierno por fortalecer la red pública hospitalaria, y por el contrario, se permanece ese discurso de fortalecimiento y rendirle como un culto y un tributo a los humanos. No obstante, aunque el documento técnico donde se esboza todo el marco estratégico y teórico de la política, trae unos conceptos importantes sobre determinantes, incluso trae los conceptos de APS, de AMATA y de la ley 1438. En el desarrollo mismo del resto del documento, esto se dispersa y no trasciende a lo que realmente se esperaría, con lo que es la intervención positiva de los determinantes sociales, como lo plantea la ley estatutaria para hacer efectivo el derecho a la salud. Hemos planteado que lo que la política plantea como atención primaria de salud es un concepto de APS inédito, porque es un concepto de APS amarrado a la gestión integral del riesgo, amarrado al aseguramiento, donde mira la APS incluso separada del cuidado. Entonces, no es claro esa postura que tiene, en este caso, el Ministerio de Fiscalía de Agua.
Igual pensamos que la noción de territorio es bastante restringida y que lo que allí se esboza es más una forma de territorialización del aseguramiento y de la prestación para que el mercado opere como tiene que operar. Por supuesto, inquieta ese énfasis que hacen en la gestión integral del riesgo. De hecho, en la resolución que adopta la política, más de la mitad hace énfasis en la gestión individual o gestión integral del riesgo, como lo llamamos. Y dejan de lado la manera como es que se va a hacer efectiva la atención humana. Es indiscutible, ya lo han dicho mis antecesores y otros analistas, es innegable cómo la política quiere ratificar ese rol protagónico de la facilitadora. A los entes territoriales los pone en un nivel de interlocución cuando sabemos, y como lo acaba de decir Mario, las relaciones de poder son absolutamente distintas, la capacidad instalada que se tienen los entes territoriales municipales es absolutamente limitada, restringida. Entonces, ¿cuál va a ser esa interacción y esa coordinación que espera la política, además de interterritorialidad, de coordinación y articulación entre entes territoriales, prestadores, aseguradores? Se nos han dado la lección desde entonces, pero en la práctica que no ha sido posible absolutamente nada. Y una cosa muy lamentable es que cuando el ministro presenta esos indicadores tan negativos, porque primero nos muestra obviamente una cobertura muy importante en el aseguramiento, pero luego muestra unos indicadores de salud absolutamente negativos y ellos no se preguntan por qué esos resultados. ¿Quiénes son los responsables de esos resultados? ¿Quiénes han administrado el sistema? ¿Quiénes han manejado el dinero? ¿Quiénes han controlado? ¿Quiénes han dominado? Y entonces eso no se cuestiona en ningún momento. En síntesis, nosotros pensamos que esta política no es más que una apuesta por el refinamiento del mercado del aseguramiento, más no una apuesta por el derecho de defensa. Otra de las cosas que nos llama la atención es que lo que aquí se plantea como un incentivo o una estrategia de fortalecimiento del recurso humano. Plantea 4 cosas que efectivamente son necesarias, pero las deja a que entonces esas estrategias para fortalecer el recurso humano en salud deben incorporarse a los planes territoriales de salud, y ya todos sabemos cómo son esos planes territoriales de salud nuestros. Entonces, ¿cuál es la apuesta que hace el Estado, el gobierno, el ministerio por efectivamente un fortalecimiento del recurso humano en salud? Es ninguno, pero eso se conforma con dejarlo plasmado como simplemente un componente del modelo. Muy bien, entonces planteamos para el debate. Nos preguntamos cuál es la postura política y epistemológica del Ministerio frente a las distintas estrategias y referentes que tenemos de la atención primaria en salud y a cuál realmente es el enfoque que ellos le van a apostar, porque aunque diga el documento o diga el viceministro en su presentación que el enfoque es la salud familiar y comunitaria, realmente cuál va a ser aquel que se va a aplicar. ¿Cuál es la APS que se va a operacionalizar en el sistema? ¿Qué tanto el Ministerio y este documento ha reconocido los avances que muchos entes territoriales han logrado en materia de atención primaria? Con toda seguridad, no será la generalidad, pero ha habido avances importantes y creo que, o pensamos que el documento lo desconoce. Incluso quiere partir como ese pues, y como lo decían ahorita, ellos van a ser los salvadores de que si ellos han sido protagonistas junto con el mercado de los otros. Miren que ni se reconoce la crisis ni se reconoce la vulneración sistemática del derecho de salud de todo este tiempo. Eso pasa a un segundo plano definitivamente, y eso parece que estén no los que no hacemos parte de aquí, de debate.
de las instancias de poder. Es muy preocupante y por eso decíamos que es un enfoque de haber inédito o un concepto inédito, porque es que la sujeta como una respuesta, o sea, como que pretende articular y convertirlo en una integradora de las necesidades de salud de la población, con la respuesta del sistema y los recursos disponibles. Entonces ahí se ve ese concepto tan restringido que tiene la vida. ¿Y cómo es posible pensar que esta política pueda hacer frente a esas prácticas indebidas que ya saben originarse de las prácticas indebidas? ¿Cómo la verdad pretende hacer frente cuando el modelo induce justamente a ese énfasis en la competencia y en la democracia? Bueno, ¿y qué tan viable será la política si no se replantean elementos estructurales? Ya hemos dicho, muy difícil. Por más confianza que queramos tener, es muy difícil pensar que esto será posible. ¿Y cómo entonces afrontar también esa histórica anomia que ha habido entre los agentes, principalmente los agentes más poderosos que son las llamadas entidades administrativas? Muy bien, bienvenidos entonces a lecturas y